Habla el Antiguo Testamento. Introducción. El Antiguo Testamento. El interés en el Antiguo Testamento es universal. Millones de personas vuelven a sus páginas para rastrear los principios del judaísmo, el cristianismo o el islam. Otras personas, sin cuento, lo han hecho buscando su excelencia literaria. Los eruditos estudian diligentemente al Antiguo Testamento para la contribución arqueológica, histórica, geográfica y lingüística, que posee conducentes a una mejor comprensión de las culturas del Próximo Oriente y que preceden a la era cristiana. En la literatura mundial, el lugar que ocupa el Antiguo Testamento es único. Ningún libro, antiguo o moderno, ha tenido tal atracción a escala mundial, ni ha sido transmitido con tan cuidadosa exactitud, ni ha sido tan extensamente distribuido. Aclamado por hombres de Estado y sus súbditos, por hombres de letras y personas de escasa o nula cultura, por ricos y pobres. El Antiguo Testamento nos llega como un libro viviente, de forma penetrante, habla a todas las generaciones. Origen y contenido. Desde un punto de vista literario, los 39 libros que componen el Antiguo Testamento, tal y como es utilizado por los protestantes, pueden dividirse en tres grupos. Los primeros 17, Génesis hasta Esther, dan cuenta del desarrollo histórico de Israel hasta la última parte del siglo V a.C. Otras naciones entran en la escena solo en cuanto tienen relación con la historia de Israel. La narración histórica se interrumpe mucho antes de los tiempos de Cristo, por lo que hay un intervalo de separación de 4 siglos entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. La literatura apócrifa, aceptada por la Iglesia Católica, se desarrolló durante este periodo, pero nunca fue reconocida por los judíos como parte de sus libros aceptados o canon. 5 libros, Job, Salmos, Proverbios, Eclesiastés y el Cantar de los Cantares, se clasifican como literatura de sabiduría y poesía. Siendo de naturaleza bastante general, no serán relacionados íntimamente con algún incidente particular en la historia de Israel. Como mucho, solo unos pocos salmos se pueden asociar con acontecimientos relatados en los libros históricos. Los 17 libros restantes registran los mensajes de los profetas, quienes aparecieron en Israel de tiempo en tiempo para declarar la palabra de Dios. El fondo general y frecuentemente los detalles específicos dados en los libros históricos sirven como clave para la adecuada interpretación de tales mensajes proféticos. Recíprocamente, las declaraciones de los profetas contribuyen en gran medida a la comprensión de la historia de Israel. La disposición de los libros del Antiguo Testamento ha sido una cuestión de desarrollo histórico. En la Biblia hebrea moderna, los 5 libros de la ley están seguidos por 8 libros llamados profetas: Josué, Jueces, Primera y Segunda de Samuel, Primera y Segunda de Reyes, Isaías, Jeremías, Ezequiel y los 12, los profetas menores. Los últimos 11 libros están designados como escritos o agiógrafos: Salmos, Job, Proverbios, Ruth, Cantar de los Cantares, Lamentaciones, Esther, Daniel, Esdras, Nehemías y Primera y Segunda de Crónicas. El orden de los libros ha variado durante varios siglos después de haber sido completado el Antiguo Testamento. El uso del códice en forma de libros, introducido durante el siglo II de la era cristiana, necesitaba un orden definido de colocación. En tanto eran conservados en rollos individuales, el orden de los libros no era de importancia fundamental, pero según el códice fue reemplazado al rollo, la colocación normal, tal y como se refleja en nuestras Biblias hebreas y de lenguas modernas, llegó gradualmente a hacerse de uso común. De acuerdo con la evidencia interna, el Antiguo Testamento fue escrito durante un periodo de aproximadamente 1000 años, de 1400 a 400 a.C., por al menos 30 autores diferentes. La paternidad literaria de cierto número de libros es desconocida.
La lengua original de la mayor parte del Antiguo Testamento fue el hebreo, una rama de la gran familia de las lenguas semíticas, incluyendo el fenicio, el asirio, el babilónico, el árabe y otras lenguas. Hasta el tiempo del exilio, el hebreo continuó siendo el lenguaje hablado de Palestina. Con el transcurso del tiempo, el arameo se convirtió en la lengua franca del fértil creciente, por lo que partes de Esdras, Jeremías y Daniel fueron escritas en esta lengua. Versitas bíblicas en el libro. Transmisión del texto hebreo. El pergamino o vitela que se prepara con pieles de animales era el material más frecuente empleado en los escritos del Antiguo Testamento hebreo. A causa de su durabilidad, los judíos continuaron su uso a través de los tiempos de griegos y romanos, aunque el papiro resultaba más plena y comercialmente aceptable tipo de material de escritura. Un rollo de piel de tamaño corriente medía unos 10 metros de largo por 25 centímetros de altura aproximadamente. Peculiar a los textos antiguos es el hecho de que en el original solo se escribían las consonantes, apareciendo en una línea continua con muy poca separación entre las palabras. Con el comienzo de la era cristiana, los escribas judíos se hicieron extremadamente conscientes de la necesidad de la exactitud en la transmisión del texto hebreo. Los eruditos dedicados particularmente a esta tarea en los siglos subsiguientes se conocían como los masoretas. Los masoretas copiaban el texto con gran cuidado y con el tiempo incluso numeraban los versículos, palabras y letras de cada libro. Su mayor contribución fue la inserción de signos vocales en el texto como una ayuda para la lectura. Hasta 1448, en que apareció en Sonsino, Italia, la primera Biblia hebrea impresa, todas las Biblias eran manuscritas. A pesar de haber aparecido ejemplares privados en vitela y en forma de libro, los textos de la sinagoga eran limitados usualmente a rollos de piel y copiados con un extremo cuidado. Hasta el descubrimiento de los rollos del Mar Muerto, los más antiguos manuscritos existentes databan de alrededor del 900 a.C. En los rollos de la comunidad de Qumran, que fue dispersa poco antes de la destrucción de Jerusalén en 70 a.C., todos los libros del Antiguo Testamento están representados excepto el de Esther. Evidencias mostradas por estos recientes descubrimientos han confirmado el punto de vista de que los textos hebreos preservados por los masoretas han sido transmitidos sin cambios de consideración desde el siglo I a.C. Las versiones. La Septuaginta, una traducción griega del Antiguo Testamento, empezó a circular en Egipto en los días de Ptolomeo Filadelfo, 285 al 246 a.C. Existía una gran demanda entre los judíos de habla griega de ejemplares del Antiguo Testamento, asequibles para uso privado y en la sinagoga en la lengua franca del área mediterránea oriental. Muy probablemente una copia oficial fue colocada en la famosa Biblioteca de Alejandría. Esta versión no fue usada solamente por los judíos de habla griega, sino que también fue adoptada por la Iglesia cristiana. Muy probablemente Pablo y otros apóstoles usaron un Antiguo Testamento griego al apoyar su afirmación de que Jesús era el Mesías. Hechos 17, del 2 al 4. Contemporáneamente, el Nuevo Testamento fue escrito en griego y vino a formar parte de las escrituras aceptadas por los cristianos. Los judíos, alegando que la traducción griega del Antiguo Testamento era inadecuada y estaba afectada por las creencias cristianas, se aferraron tenazmente al texto en la lengua original. Este texto hebreo, como ya hemos apuntado, fue transmitido cuidadosamente por los escribas y masoretas judíos en siglos subsiguientes. En virtud de estas circunstancias, la Iglesia cristiana vino a ser la custodia de la versión griega. Aparte de eruditos tan destacados como Orígenes y Jerónimo, pocos cristianos concedieron atención alguna al Antiguo Testamento en su lengua original hasta el Renacimiento. Sin embargo, había varias traducciones griegas en circulación entre los cristianos.
Durante el siglo II, la forma de códice, nuestra moderna forma de libro con hojas ordenadas para la encuadernación, comenzó a entrar en uso. El papiro era ya el principal material de escritura empleado en todo el Mediterráneo. Reemplazando los rollos de piel, que había venido siendo el medio aceptado para la transmisión del texto hebreo, los códices de papiro se convirtieron en las copias normales de las escrituras en la lengua griega. Hacia el siglo IV, el papiro fue reemplazado por la vitela, el pergamino. Las primeras copias que actualmente existen datan de la primera mitad del siglo IV. Recientemente, algunos papiros de la notable colección de Chester Beatty han proporcionado porciones de la Septuaginta que resultan anteriores a los códices en vitela anotados anteriormente. La necesidad de otra traducción se desarrolló cuando el latín sustituyó al griego como lengua común y oficial del mundo mediterráneo. Aunque una antigua versión latina de la Septuaginta había ya circulado en África, fue no obstante a través de los esfuerzos eruditos de Jerónimo cuando apareció una traducción latina del Antiguo Testamento, cerca de fines del mencionado siglo IV. Durante el siguiente milenio, esta versión, más conocida como la Vulgata, fue considerada como la más popular edición del Antiguo Testamento. La Vulgata, hasta nuestros días, con la edición de los libros apócrifos que Jerónimo descartó, permanece como la traducción aceptada por la Iglesia Católica Romana. El Renacimiento tuvo una decisiva influencia en la transmisión y circulación de las Escrituras. No solamente el reavivamiento de su estudio estimuló la multiplicación de copias de la Vulgata, sino que despertó un nuevo interés en el estudio de las lenguas originales de la Biblia. Un nuevo ímpetu se produjo con la caída de Constantinopla, que obligó a numerosos eruditos griegos a refugiarse en la Europa occidental. Emparejado con este renovado interés en el griego y en el hebreo, surgió un vehemente deseo de hacer la Biblia asequible al laico, como resultado de lo cual aparecieron traducciones en la lengua común. Antecediendo de Martín Lutero en 1522 había versiones alemanas, francesas, italianas e inglesas. De importancia principal en Inglaterra fue la traducción de Wycliffe hacia el final del siglo XIV. Por hallarse reducida a la condición de Biblia manuscrita, la accesibilidad de esta temprana versión inglesa estaba bastante limitada. Con la invención de la imprenta en el siglo siguiente, amaneció una nueva era para la circulación de las escrituras. William Tyndale es reconocido como el verdadero padre de la Biblia en lengua inglesa. En 1525, el año del nacimiento de la Biblia impresa en inglés, empezó a aparecer su traducción. A diferencia de Wycliffe, que tradujo la Biblia del latín, Tyndale acudió a las lenguas originales para su versión de las Sagradas Escrituras. En 1536, con su tarea todavía sin terminar, Tyndale fue condenado a muerte. En sus últimos momentos, envuelto por las llamas, elevó su última oración: Señor, abre los ojos del rey de Inglaterra. El súbito cambio de acontecimientos justificaron pronto a Tyndale y su obra. En 1537 fue publicada la Biblia de Matthew, que incorporaba la traducción de Tyndale suplementada por la versión de Coverdale en 1535. Obedeciendo órdenes de Cromwell, la Gran Biblia en 1541 fue colocada en todas las iglesias de Inglaterra. Aunque esta Biblia era principalmente para uso de las iglesias, algunos ejemplares se hicieron asequibles para el estudio privado. Como contrapartida, la Biblia de Ginebra entró en circulación en 1560 para convertirse en la Biblia del hogar, y durante medio siglo fue la más popular para la lectura privada en inglés. La versión autorizada de la Biblia inglesa fue publicada en 1611, siendo esta el trabajo de eruditos de griego y hebreo interesados en producir la mejor traducción posible de las Escrituras.
Esta versión del rey Jaime ganó un lugar indiscutible en el mundo de habla inglesa a mediados del siglo XVII. Revisiones dignas de ser notadas aparecidas desde entonces son la versión inglesa revisada, 1881 a 1885, la versión estándar americana de 1901, la versión estándar revisada de 1952 y la versión Berkeley en inglés moderno de 1959. Significado. ¿Llegó el Antiguo Testamento a nosotros como un relato de cultura o historia secular? ¿Tiene solamente valor como la literatura nacional de los judíos? El Antiguo Testamento mismo manifiesta ser más que el relato histórico de la nación judía. Tanto para judíos como para cristianos, es la historia sagrada que descubre la revelación que Dios hace de sí mismo al hombre, en el que se registra no solo lo que Dios ha hecho en el pasado, sino también el plan divino para el futuro de la humanidad. A través de las venturas y desventuras de Israel, Dios, el creador del universo, tanto como del hombre, dirigió el curso de su pueblo escogido en la arena internacional de las culturas antiguas. Dios no es solamente el Dios de Israel, sino el supremo gobernador que controla el quehacer de todas las naciones. Consecuentemente, el Antiguo Testamento registra acontecimientos naturales y además, entretejidas a través de toda esta historia, se encuentran las actividades de Dios en forma sobrenatural. Este rasgo distintivo del Antiguo Testamento, el descubrimiento de Dios en acontecimientos y mensajes históricos, le eleva sobre el nivel de la literatura e historias seculares. Solo como historia sagrada puede ser el Antiguo Testamento entendido en su significación plena. El reconocimiento de que tanto lo natural como lo sobrenatural son factores vitales en toda la Biblia es indispensable para una comprensión integral de su contenido. Único como historia sagrada, el Antiguo Testamento reclama distinción como sagrada escritura. Así fue para los judíos a quienes estos escritos fueron confiados, al igual que para los cristianos. Romanos 3:2. Viniendo a través de los medios sobrenaturales de autores humanos, el producto final escrito tuvo el sello de la aprobación divina. Sin duda, el Espíritu de Dios usó la atención, la investigación, la memoria, la imaginación, la lógica, todas las facultades de los escritores del Antiguo Testamento. En contraste con los medios mecánicos, la dirección de Dios se manifestó por medio de las capacidades histórica, literaria, teológica del autor. La obra escrita, como la recibieron los judíos y cristianos, constituyó un producto divino humano sin error en la escritura original. Como tal, contenía la verdad para toda la raza humana. Esta fue la actitud de Jesucristo y los apóstoles. Jesús, el Dios hombre, aceptó la autoridad del cuerpo entero de literatura conocida como el Antiguo Testamento y usó libremente estas escrituras como base del apoyo de su enseñanza. De igual forma hicieron los apóstoles en el periodo inicial de la Iglesia cristiana. Escrito por hombres bajo dirección divina, el Antiguo Testamento fue aceptado como digno de toda confianza. Ver todas las citas bíblicas en el libro. En nuestros días es tan esencial considerar el Antiguo Testamento como autoridad final como lo fue en los tiempos del Nuevo Testamento para judíos y cristianos. Como un registro razonable, confiable, dando margen a errores de transmisión que necesitan consideración cuidadosa mediante el uso científico de los correctos principios del criticismo actual, el Antiguo Testamento habla autoritativamente en el lenguaje del laico de hace 2 o más milenios. Lo que anuncia lo declara con toda la verdad. Ya use el lenguaje figurativo o literal, ya trate de cuestiones de ética o del mundo natural de la ciencia. Las palabras de los escritores bíblicos, adecuadamente interpretadas en su contexto total y en su sentido natural de acuerdo con el uso de su tiempo, enseñan la verdad sin error. Así hable el lector del Antiguo Testamento.
Este volumen ofrece una perspectiva de todo el Antiguo Testamento. Dado que la arqueología, la historia y otros campos de estudio están relacionados con el contenido del Antiguo Testamento, pueden ser medios para conseguir un mejor entendimiento del mensaje de la Biblia. Pero solo en tanto el lector deje a la Biblia hablar por sí misma, alcanzará este libro su propósito. Si este canal ha sido de bendición para tu vida, suscríbete, comenta y comparte. Bendiciones.